Bienvenidos a No puedo dormir, la enciclopedia nocturna para aprender hasta quedarte dormido. Cada noche exploramos un tema distinto con una narración tranquila, pausada y sin prisas, para acompañarte mientras el sueño llega poco a poco. Esta noche hablaremos sobre el vino. Acomódate, cerrá los ojos si ya lo deseas, y comencemos. Sobre una mesa tranquila hay una copa. En el fondo descansa una pequeña cantidad de vino, suficiente para formar una superficie oscura y brillante. Al mover la copa, el líquido sube por el vidrio y vuelve a caer lentamente. Durante unos segundos quedan adheridas gotas finas, separadas unas de otras, como la huella de una marea diminuta. El vino comienza mucho antes de llegar a esa copa. Empieza en una planta leñosa que permanece en el terreno durante años, en una raíz que busca agua entre las piedras, en una yema que se abre al comienzo de la estación cálida y en un racimo que cambia de color mientras madura. Continúa en recipientes donde organismos microscópicos transforman el jugo dulce. Después puede esperar en una cuba, una tinaja, una barrica o una botella. En su definición más sencilla, el vino es el resultado de fermentar uvas. La frase es breve, pero contiene una gran diversidad. Hay vinos pálidos y oscuros, tranquilos y espumosos, secos y dulces. Algunos se beben jóvenes y conservan aromas de fruta fresca. Otros pasan años en madera o vidrio y adquieren sabores que recuerdan a frutos secos, cuero, especias o tierra húmeda. El vino no es solamente una bebida, es también agricultura, microbiología, comercio y memoria. Ha acompañado comidas, ceremonias religiosas, celebraciones familiares y largas rutas marítimas. Ha sido guardado en vasijas de barro, transportado en ánforas, medido en toneles y clasificado mediante nombres de lugares. Una botella puede contener el trabajo de una sola cosecha y al mismo tiempo una tradición formada durante muchas generaciones. La mayor parte del vino procede de una especie llamada Vitis vinifera. Dentro de ella existen miles de variedades cultivadas: Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Malbec, Pinot Noir, Chardonnay, Riesling y Moscatel. Son algunos nombres conocidos. Cada variedad tiene una combinación particular de tamaño de baya, grosor de piel, acidez, aromas y ritmo de maduración. Sin embargo, ninguna actúa sola. El clima, el suelo, el trabajo del viñedo y las decisiones de la bodega también participan en el resultado. Una vid puede parecer quieta durante el invierno. Sus sarmientos desnudos se recortan mediante la poda, dejando solamente las partes que sostendrán el crecimiento siguiente. Bajo la superficie, las raíces siguen formando una red. Cuando la temperatura aumenta, las yemas se hinchan y aparecen brotes tiernos. En pocas semanas, la estructura desnuda se cubre de hojas. Las flores de la vid son pequeñas y discretas. No tienen el aspecto llamativo de otras flores cultivadas, pero de ellas depende la formación del racimo. Después de la fecundación, cada fruto comienza como una esfera verde y dura. Contiene ácidos y muy poco azúcar. A lo largo del verano crece, se ablanda y acumula glucosa y fructosa producidas por la planta. El momento en que las uvas empiezan a cambiar de aspecto se llama embero. Las variedades tintas adquieren tonos rojos o violetas. Las blancas pasan de un verde opaco a colores más dorados y translúcidos. La acidez disminuye mientras aumenta el azúcar y se desarrollan compuestos aromáticos. Para quien cultiva la vid, la madurez no es un único número. Hay que observar el sabor de la pulpa, la piel y las semillas, además del equilibrio entre azúcar y acidez. El lugar donde crece la vid deja señales en la uva, sin escribir un mensaje sencillo. La temperatura determina en gran medida la velocidad de maduración. En una región fresca, una variedad puede conservar más acidez y producir aromas distintos de los que mostraría en una zona cálida.
Las horas de luz, la lluvia, el viento y las diferencias entre el día y la noche modifican el ciclo. El suelo ofrece agua, aire y minerales a las raíces, pero su efecto no consiste en transferir directamente el sabor de una piedra a la copa. La textura y la profundidad influyen en cómo se drena o se retiene el agua, cuánto pueden extenderse las raíces y con qué vigor crece la planta. Un terreno de arcilla, arena, grava o caliza crea condiciones diferentes, aunque siempre relacionadas con el clima y el manejo humano. En viticultura se utiliza la palabra francesa terroir para reunir esa interacción entre lugar, planta y práctica. No designa una sustancia que pueda aislarse. Se refiere a un conjunto: orientación de la ladera, altitud, suelo, microclima, variedad, tradición y decisiones agrícolas. Dos parcelas vecinas pueden dar uvas diferentes si reciben distinta cantidad de sol o si una retiene más agua que la otra. La vid es resistente, pero no invulnerable. Puede sufrir heladas cuando los brotes son todavía frágiles, granizo que rompe hojas y frutos, sequía prolongada o exceso de humedad. Hongos como el oidio y el mildiu encuentran condiciones favorables en ciertos climas. Insectos y animales también se alimentan de la planta. Cuidar un viñedo requiere observarlo de manera continua y responder a cambios que nunca se repiten exactamente. La filoxera mostró con especial claridad esa fragilidad. Este pequeño insecto, originario de América del Norte, llegó a Europa durante el siglo XIX y dañó las raíces de las vides europeas. Muchos viñedos fueron destruidos. La solución más extendida consistió en injertar variedades de vitis vinifera sobre portainjertos de especies americanas resistentes. Desde entonces, gran parte de los viñedos del mundo está formada por una planta compuesta. Las raíces pertenecen a un tipo de vid y la parte que produce las uvas a otro. Cuando se acerca la vendimia, las decisiones se concentran. Si se recoge demasiado pronto, puede faltar azúcar y sobrar acidez. Si se espera demasiado, la fruta puede perder frescura, sufrir lluvias o atraer podredumbre. La cosecha puede hacerse a mano, cortando cada racimo, o con máquinas que separan las bayas mediante vibración. La elección depende de la pendiente, el costo, el estilo buscado y el estado de la uva. En una vendimia manual, los racimos caen en cajas o cestos y llegan a la bodega todavía unidos a sus tallos. Allí pueden revisarse sobre una mesa para retirar hojas y frutos dañados. En una cosecha mecánica, el trabajo avanza con rapidez y puede realizarse durante las horas frescas de la noche. Ningún método garantiza por sí solo un vino mejor. Lo importante es que la fruta llegue en condiciones apropiadas para el proceso elegido. Cada uva es un pequeño recipiente. La pulpa aporta agua, azúcar y ácidos. La piel contiene pigmentos, aromas y taninos. Las semillas tienen aceites y compuestos amargos. El raspón, que forma el esqueleto del racimo, también contiene taninos y puede conservarse o retirarse. La forma de reunir o separar esas partes es una de las grandes diferencias entre estilos de vino. Al entrar en la bodega, la uva puede pasar por una despalilladora que separa las bayas de los raspones y por rodillos que rompen suavemente la piel. El resultado se llama mosto cuando predominan el jugo y la pulpa. En los vinos tintos suele mantenerse en contacto con pieles y semillas durante la fermentación. En muchos vinos blancos, en cambio, las uvas se prensan pronto y el jugo fermenta separado de la parte sólida. Por eso el color del vino no depende solamente del color del jugo. La pulpa de muchas uvas tintas es casi incolora. Los pigmentos principales se encuentran en la piel. Un vino blanco puede elaborarse a partir de uvas oscuras si el jugo se separa rápidamente. Un vino rosado recibe un contacto más breve con las pieles tintas,
suficiente para extraer una cantidad moderada de color. El prensado aplica presión para retirar el líquido que permanece entre las partes sólidas. Una prensa moderna puede usar una membrana que se infla dentro de un cilindro perforado. La presión aumenta poco a poco, procurando no romper demasiado las semillas ni extraer sabores ásperos. El jugo que fluye sin presión y el obtenido al prensar pueden conservarse por separado y mezclarse más tarde si resulta conveniente. Entonces comienza una transformación invisible. En la superficie de la uva, en la bodega y en preparaciones comerciales viven levaduras. Entre ellas, Saccharomyces cerevisiae es especialmente importante por su capacidad de fermentar con eficacia y tolerar el alcohol que produce. Las bodegas pueden dejar que actúen poblaciones presentes de manera natural o añadir una cepa seleccionada para obtener un proceso más previsible. La levadura toma azúcares y obtiene energía. Como resultado libera principalmente etanol y dióxido de carbono, además de calor y numerosos compuestos en cantidades pequeñas. El gas escapa en forma de burbujas. La temperatura del recipiente sube. El líquido dulce se vuelve progresivamente seco y su aroma cambia día tras día. La ecuación parece sencilla, azúcar convertido en alcohol y gas, pero una fermentación real es una comunidad en movimiento. Distintas levaduras pueden dominar al principio y desaparecer después. La disponibilidad de nutrientes, la temperatura, el oxígeno y la concentración creciente de alcohol favorecen a unos microorganismos y limitan a otros. Quien elabora vino controla el proceso midiendo densidad y temperatura, oliendo y probando, y observando si la actividad avanza al ritmo esperado. En un depósito de vino tinto, las pieles y semillas tienden a flotar empujadas por el dióxido de carbono. Forman una capa llamada sombrero. Si permanece seca, la extracción es irregular y pueden crecer microorganismos indeseados. Por eso se bombea líquido desde la parte inferior para mojar la superficie o se hunde el sombrero con herramientas. Estas operaciones distribuyen calor, color, aroma y taninos. El tiempo de maceración cambia el resultado. Un contacto corto suele dar menos color y estructura. Una maceración más prolongada puede extraer más taninos, aunque la relación no es ilimitada ni completamente lineal. La temperatura, la variedad y el movimiento del líquido intervienen. La piel de una Pinot Noir no responde igual que la de una Cabernet Sauvignon, y una uva madura no se comporta como otra recogida antes. Los taninos pertenecen a una familia de compuestos capaces de unirse a proteínas. En la boca producen astringencia, una sensación de sequedad parecida a la que deja un té muy concentrado. No son un sabor exactamente, aunque suelen confundirse con el amargor. Proceden sobre todo de pieles, semillas, raspones y madera. Con el tiempo pueden reaccionar entre sí y con otros componentes, modificando la textura del vino. Cuando la fermentación alcohólica termina, muchos vinos tintos y algunos blancos atraviesan otra transformación. Bacterias lácticas convierten el ácido málico de sensación más punzante en ácido láctico y dióxido de carbono. El proceso se conoce como fermentación maloláctica, aunque químicamente se parece más a una conversión. Puede suavizar la acidez y generar aromas secundarios. Uno de ellos, el diacetilo, recuerda en ciertas concentraciones a la manteca. La fermentación maloláctica puede ser deseada, evitada o manejada de manera selectiva. En un tinto, suele aportar estabilidad y una textura más redonda. En un blanco muy fresco, el productor quizá prefiera conservar el ácido málico. Como tantas decisiones del vino, no es una mejora automática, es una herramienta que tiene sentido dentro de un estilo. Después de fermentar quedan partículas suspendidas, fragmentos de piel, levaduras agotadas, cristales y proteínas. Algunas se depositan en el fondo formando lías. El vino puede separarse mediante un trasiego,
trasladándolo a otro recipiente y dejando el sedimento atrás. También puede permanecer un tiempo sobre lías finas, que se remueven ocasionalmente para aportar textura y aromas. La claridad puede llegar por gravedad y paciencia, o acelerarse mediante clarificación y filtración. En la clarificación, se añade una sustancia capaz de unirse a partículas y hacerlas caer. La filtración hace pasar el vino por un material con poros definidos. Cada intervención tiene ventajas y límites. Un vino perfectamente brillante puede ser el objetivo, mientras otro productor acepta una ligera turbidez para reducir manipulaciones. El oxígeno aparece como aliado y riesgo. Una cantidad pequeña durante ciertas etapas puede ayudar a que algunas reacciones se desarrollen. Una exposición excesiva apaga aromas frescos, oscurece el color y puede producir notas que recuerdan a manzana pasada o nuez. Llenar los recipientes, controlar las transferencias y utilizar cierres adecuados forma parte de la protección cotidiana. Desde hace siglos se usa dióxido de azufre en cantidades controladas para limitar la oxidación y el crecimiento de microorganismos. Parte se combina con otras moléculas y parte permanece disponible para proteger el vino. La dosis se ajusta según la acidez, el estilo y el estado del líquido. La presencia de sulfitos no es exclusiva del vino. Estos compuestos aparecen de manera natural durante la fermentación y también se usan en otros alimentos. El recipiente de crianza modifica el camino. El acero inoxidable es resistente, fácil de limpiar y casi no aporta sabor. El hormigón conserva bien la temperatura y puede permitir intercambios lentos de gases. Las tinajas de barro tienen formas, porosidades y revestimientos diferentes. En Georgia, los cuebri tradicionales son grandes recipientes de arcilla con forma ovalada que se entierran. En ellos puede fermentar y conservarse el vino durante meses. La barrica de roble combina almacenamiento y transformación. A través de la madera entra oxígeno en cantidades muy pequeñas. Al mismo tiempo, el vino extrae compuestos que pueden recordar a vainilla, tostado, especias o coco. El origen del roble, el tamaño del recipiente, el grado de tostado y la edad de la barrica cambian el efecto. Una barrica nueva aporta más que otra utilizada varias veces. No todo sabor a madera procede de la misma crianza. También existen recipientes grandes, donde la proporción de superficie respecto del volumen es menor, y alternativas como duelas o fragmentos de roble. Decir que un vino pasó por madera no explica todavía cuánto tiempo, en qué tamaño, ni con qué intención. La madera puede dominar la fruta o integrarse hasta resultar difícil de reconocer. La mezcla o ensamblaje permite reunir vinos de distintas parcelas, variedades o recipientes. Un lote puede aportar aroma, otro estructura y un tercero acidez. El ensamblaje no necesariamente oculta una deficiencia, puede ser una etapa creativa y precisa. Incluso un vino etiquetado con una sola variedad puede incluir diferentes viñedos, fechas de cosecha o barricas. Antes de embotellar, el vino se estabiliza para reducir cambios inesperados. A bajas temperaturas pueden formarse cristales de tartrato, pequeñas figuras transparentes que a veces aparecen junto al corcho o en el fondo. Son inocuas, pero muchos consumidores las confunden con vidrio, de modo que algunas bodegas inducen su formación y las retiran antes del embotellado. La botella crea un entorno nuevo. En su interior hay muy poco oxígeno y las reacciones continúan lentamente. Los aromas primarios de fruta pueden disminuir mientras aparecen otros asociados al envejecimiento. No todos los vinos mejoran con años de guarda. Muchos fueron elaborados para beberse jóvenes, cuando su frescura está intacta. Solamente una combinación adecuada de acidez, concentración, taninos, azúcar y elaboración permite evolucionar durante mucho tiempo. El cierre también participa. El corcho natural se obtiene de la corteza del alcornoque y puede comprimirse para sellar el cuello.
Es renovable y tiene una larga tradición, aunque algunas piezas pueden contaminar el vino con compuestos que producen olor a cartón húmedo. Los cierres sintéticos y las tapas de rosca ofrecen comportamientos distintos frente al paso de oxígeno. Ninguno determina por sí mismo la calidad de lo que hay dentro. Servir vino parece un acto sencillo, pero activa varios sentidos. El color ofrece las primeras pistas. Un blanco puede ir del amarillo casi transparente al dorado, un tinto, del violeta al granate y al tono ladrillo. La edad influye, aunque también lo hacen la variedad, la elaboración y la exposición al oxígeno. Un color oscuro no significa de manera automática más calidad ni más alcohol. Al girar la copa aumenta la superficie del líquido y se liberan moléculas volátiles. Algunas llegan directamente a la nariz al inspirar, otras alcanzan la cavidad nasal desde la boca después de beber. Gran parte de lo que llamamos sabor es en realidad aroma. Con la nariz tapada todavía se perciben dulzor, acidez, amargor, salinidad y textura, pero desaparece buena parte de la identidad de la fruta y las especias. Los descriptores del vino son comparaciones. Si alguien encuentra cereza, limón o pimienta, eso no significa que esos ingredientes hayan sido añadidos. Determinadas moléculas, y sobre todo sus combinaciones, recuerdan a aromas conocidos. Una misma copa puede sugerir cosas distintas a dos personas, porque la memoria olfativa depende de la experiencia, la cultura y la atención. Aprender a catar no exige acertar una lista secreta. Consiste en observar de manera ordenada. Primero puede considerarse la intensidad, después la familia general, fruta, flores, hierbas, especias, fermentación o crianza. En la boca se evalúan acidez, dulzor, alcohol, taninos, cuerpo y duración. Las palabras ayudan a recordar y comparar, pero no reemplazan la sensación. La temperatura de servicio cambia lo que se percibe. El frío reduce la volatilidad de los aromas y puede hacer más marcada la astringencia. El calor vuelve más evidente el alcohol y acelera la pérdida de frescura. Por eso un blanco suele servirse más frío que un tinto, aunque las reglas rígidas simplifican demasiado. Un tinto ligero puede agradecer una temperatura fresca, y un blanco complejo puede quedar oculto si está casi congelado. La forma de la copa dirige el líquido y concentra aromas, pero no puede reparar un vino defectuoso. Lo esencial es que esté limpia y permita oler sin interferencias. Una copa amplia deja espacio para agitar. Un borde fino cambia la sensación del contacto. Aún así, durante gran parte de la historia, el vino se bebió en cuencos, vasos de metal, cerámica o recipientes comunes. El vino y la comida se modifican mutuamente. La sal puede suavizar la impresión de amargor y astringencia. La grasa cambia la textura del conjunto. Una comida dulce puede hacer que un vino seco parezca más ácido. El picante y el alcohol pueden reforzar sus sensaciones de calor. Las combinaciones tradicionales suelen surgir porque alimentos y vinos de una región evolucionaron alrededor de una misma mesa. No existe un emparejamiento obligatorio. La preferencia personal importa más que una regla pronunciada con seguridad. Sin embargo, pensar en intensidad y equilibrio resulta útil. Una preparación delicada puede quedar escondida por un vino muy potente, mientras un plato concentrado puede hacer que uno sutil parezca vacío. El objetivo es que ambos sigan siendo reconocibles. Las lágrimas que quedan en el vidrio después de girar la copa no miden la calidad. Se forman por diferencias de tensión superficial relacionadas principalmente con la evaporación del alcohol y con la composición del líquido. Pueden verse más lentas o abundantes en ciertos vinos, pero no revelan por sí solas si la cosecha fue buena ni si la botella es valiosa. También hay defectos que la cata permite reconocer. El olor a corcho puede recordar a cartón mojado y apagar la fruta. Una oxidación no buscada puede volver el vino plano. Ciertos microorganismos
producen aromas animales, medicinales o avinagrados. La tolerancia cambia con la concentración y el estilo. Una nota tenue, que alguien considera compleja, puede resultar desagradable para otra persona. La percepción está rodeada de expectativas. El precio, la etiqueta, la forma de la botella y lo que dice quien sirve influyen antes del primer sorbo. En degustaciones a ciegas desaparecen algunas pistas y las opiniones pueden cambiar. Esto no vuelve falsa la experiencia. Muestra que beber es una actividad del cerebro entero, donde sensación, memoria y contexto ocurren al mismo tiempo. Mucho antes de que existieran botellas con etiquetas, los seres humanos ya fermentaban frutas. Las uvas resultaban especialmente apropiadas porque acumulan bastante azúcar y llevan levaduras en su superficie. Si un recipiente con uvas rotas queda en condiciones adecuadas, la fermentación puede comenzar sin comprender su causa microscópica. Las evidencias arqueológicas más antiguas, relacionadas con el vino, se concentran en regiones del Cáucaso y del cercano Oriente. Residuos químicos en cerámicas, semillas, instalaciones de prensado y recipientes ofrecen pistas. Interpretarlos requiere cautela. Un rastro indica qué sustancias estuvieron allí, pero no siempre revela exactamente cómo sabía la bebida, ni qué significado tenía para quienes la prepararon. En Georgia continúa una tradición de elaboración en Qvevri. Las uvas prensadas, junto con proporciones variables de pieles, semillas y raspones, se colocan en vasijas de arcilla enterradas. La tierra ayuda a moderar la temperatura, y la forma del recipiente favorece la acumulación de sedimentos en el fondo. El conocimiento de fabricar, limpiar y utilizar estas vasijas se transmite dentro de las comunidades. En Egipto, pinturas, recipientes e inscripciones muestran escenas de vendimia y elaboración. Las ánforas podían llevar marcas que indicaban procedencia, cosecha o responsable, una forma antigua de registrar identidad. El vino tuvo usos de prestigio y rituales, mientras otras bebidas fermentadas eran más comunes en la vida diaria. Griegos y fenicios extendieron viñas, técnicas y comercio por el Mediterráneo. Las ánforas, con sus bases puntiagudas y asas resistentes, podían acomodarse en barcos y almacenes. Se cerraban para limitar el aire, aunque los materiales y sabores diferían de los actuales. El vino solía mezclarse con agua y podía aromatizarse con hierbas, resinas o especias. En el mundo romano, la viticultura se expandió por numerosos territorios. Escritores agrícolas describieron poda, injerto, suelos y conservación. Las rutas militares y comerciales conectaron zonas productoras con ciudades lejanas. Pero no existía un único vino romano. Había calidades, métodos y precios diversos, desde productos cotidianos hasta botellas, o, más exactamente, recipientes celebrados por su origen y antigüedad. Después de la fragmentación del Imperio Romano Occidental, el cultivo no desapareció. Monasterios, propiedades rurales, ciudades y redes mercantiles conservaron y transformaron la producción en distintas regiones europeas. El vino tenía valor litúrgico para el cristianismo y valor alimentario y comercial. Las técnicas cambiaron lentamente, adaptadas a climas locales y a recipientes disponibles. La barrica, desarrollada originalmente como recipiente de transporte, resultaba más resistente y fácil de mover que muchas ánforas. Rodaba, podía repararse y aprovechaba conocimientos de tonelería. Con el tiempo se observó que la madera también modificaba el sabor y la evolución. Lo que comenzó como una solución logística se convirtió en una herramienta de elaboración. La botella de vidrio adquirió importancia cuando fue posible fabricarla con paredes más regulares y resistentes. Junto con el corcho, permitió guardar vino durante periodos prolongados en unidades pequeñas y cerradas.
La crianza dejó de ocurrir solamente en grandes recipientes. Una botella podía viajar, conservar la identidad de un lote y abrirse años después. Los nombres geográficos organizaron buena parte del comercio. Burdeos, Borgoña, Rioja, Jerez, Oporto y Champagne llegaron a indicar no solo un punto en el mapa, sino estilos, variedades y reglas. Las denominaciones de origen modernas protegen vínculos entre producto y territorio, establecen límites y métodos permitidos, aunque también generan debates sobre tradición, innovación y quién puede usar un nombre. La vida europea viajó a América, Sudáfrica, Australia y otras regiones mediante colonización, migración y comercio. En cada lugar encontró estaciones, suelos y necesidades diferentes. Misioneros plantaron viñas para producir vino sacramental. Colonos y comerciantes ampliaron el cultivo. Con el tiempo, surgieron industrias propias, que ya no eran simples copias de Europa. El mapa del vino sigue moviéndose. Nuevas regiones aprenden qué variedades se adaptan a sus condiciones, mientras zonas antiguas prueban otras prácticas frente a temperaturas cambiantes, sequías y eventos extremos. La fecha de vendimia puede adelantarse. Algunas áreas ganan posibilidades y otras afrontan dificultades. Una planta perenne convierte el clima en una experiencia acumulada durante décadas. No todos los vinos terminan cuando se agota el azúcar. Para hacer un vino dulce, la uva puede recogerse con una concentración elevada, secarse después de la cosecha o congelarse de manera natural en la planta en ciertos climas. También puede intervenir Botrytis cinerea, un hongo que, bajo condiciones muy particulares, perfora la piel y favorece la pérdida de agua. La llamada podredumbre noble concentra azúcar, acidez y aromas. Con humedad excesiva, el mismo organismo puede arruinar la cosecha. La fermentación también puede detenerse antes de consumir todo el azúcar, mediante frío, filtración o adición de alcohol vínico. En los vinos fortificados, como algunos estilos de Oporto o Jerez, el momento y la forma de añadir alcohol influyen de manera decisiva. Si se hace durante la fermentación, queda dulzor. Si se hace después, el vino puede ser seco. El Jerez desarrolla métodos particulares de crianza. Algunos vinos envejecen bajo una capa de levaduras llamada flor, que los protege parcialmente del oxígeno y modifica sus aromas. Otros siguen una crianza oxidativa y adquieren colores más oscuros y notas de nuez. El sistema de criaderas y solera mezcla de manera gradual vinos de diferentes edades, creando continuidad entre cosechas. Las burbujas abren otra familia. Un vino espumoso conserva dióxido de carbono producido por fermentación. En el método tradicional, se elabora primero un vino base y luego se provoca una segunda fermentación dentro de la botella cerrada. Las levaduras consumen una pequeña cantidad de azúcar añadido y el gas queda disuelto bajo presión. Después, las botellas reposan con sus lías. Con el tiempo, la descomposición de las células de levadura aporta aromas que pueden recordar a pan, brioche o frutos secos. Para retirar el sedimento, las botellas se giran e inclinan hasta concentrarlo junto al tapón. El cuello se enfría, el depósito se expulsa y la botella se completa antes de colocar el cierre definitivo. Otros espumosos realizan la segunda fermentación en grandes tanques presurizados. Este método conserva con eficacia aromas frutales y permite trabajar volúmenes mayores. También existe el método ancestral, en el que un vino termina su fermentación en la botella y puede conservar sedimento. Las burbujas no describen una sola técnica ni una jerarquía simple. Un vino naranja no se elabora con naranjas. Generalmente es un vino de uvas blancas fermentado o macerado con sus pieles, como se hace con los tintos. El contacto extrae color, taninos y aromas. Aunque el nombre es reciente,
La idea se relaciona con prácticas antiguas de regiones como Georgia. Su tonalidad puede ir del dorado intenso al ámbar. También existen vinos sin alcohol o con alcohol reducido. Para producirlos se puede interrumpir la fermentación o retirar parte del etanol mediante técnicas como destilación al vacío o membranas. El desafío consiste en conservar aromas y equilibrio, porque el alcohol aporta no solo efecto embriagante, sino cuerpo, volatilidad y sensación de dulzor. El etanol merece una observación serena. Es una sustancia psicoactiva y su consumo implica riesgos. La graduación indicada en la etiqueta expresa aproximadamente qué proporción del volumen corresponde a alcohol. El efecto depende de la cantidad, la rapidez, el cuerpo, la comida y otros factores. La experiencia cultural del vino no elimina su acción biológica. No beber es una opción completa, y beber con moderación no convierte una copa en una obligación. Durante siglos se atribuyeron al vino propiedades medicinales muy amplias. Algunas observaciones antiguas se mezclaban con creencias y con épocas en que el agua podía estar contaminada. En la actualidad, convertir la bebida en remedio simplifica evidencias complejas e ignora los riesgos del alcohol. Se puede estudiar su historia, su química y su sabor sin presentarlo como una necesidad para la salud. Detrás de una botella hay también una cadena material. Hace falta cultivar, cosechar, transportar, lavar recipientes, enfriar o calentar, fabricar vidrio, imprimir etiquetas y mover cajas. El peso de la botella influye en la energía necesaria para distribuirla. El agua usada en el viñedo y la bodega importa especialmente en regiones secas. Algunos productores reducen tratamientos, plantan cubiertas vegetales entre filas, favorecen biodiversidad o recuperan agua. La agricultura orgánica restringe determinados productos. La biodinámica añade un conjunto propio de prácticas y principios. La viticultura regenerativa busca mejorar suelos y ecosistemas. Estas palabras no son intercambiables y una etiqueta no resume por sí sola todo el impacto ambiental. El llamado vino natural tampoco posee una definición legal universal. Suele referirse a uvas cultivadas con pocas intervenciones y a una elaboración con adiciones limitadas, fermentaciones espontáneas y poco o ningún filtrado. Para unas personas representa vitalidad y transparencia. Para otras, una categoría imprecisa. Como en toda elaboración, una intervención mínima exige mucho cuidado y no impide que aparezcan defectos. En el viñedo, la biodiversidad puede verse en hierbas, insectos, aves y microorganismos del suelo. Una parcela no es únicamente una fábrica de uvas, es un ambiente agrícola donde compiten necesidades de producción, conservación y trabajo humano. La imagen romántica de hileras perfectas oculta, podas bajo el frío, jornadas de vendimia, reparaciones y decisiones económicas difíciles. La botella también comunica mediante diseño. La forma, el color del vidrio, la ilustración y las palabras preparan una expectativa. La etiqueta puede indicar variedad, región, cosecha, graduación y productor. En algunos lugares, el origen ocupa el centro. En otros, la variedad es la información principal. Leer una etiqueta requiere conocer el sistema que la produjo. La añada señala normalmente el año en que crecieron y fueron cosechadas las uvas, no el año de embotellado. Las condiciones varían entre cosechas, pero una tabla general de años buenos y malos puede ocultar diferencias entre parcelas y productores. Una temporada difícil puede dar poco vino excelente si hubo selección cuidadosa. Una temporada favorable no garantiza que cada botella lo sea. El precio reúne tierra, mano de obra, rendimiento, crianza, envase, impuestos, distribución, escasez y reputación. Una botella cara puede reflejar costos reales o demanda simbólica. Una botella accesible puede estar técnicamente bien hecha gracias a una producción eficiente. El gusto no sigue una escala exacta de precios,
y el prestigio no puede beberse separado del contexto. Guardar vino en casa exige sobre todo estabilidad. El calor acelera reacciones. Los cambios repetidos pueden dañar el cierre. La luz intensa altera ciertos compuestos. Un lugar fresco, oscuro y sin vibraciones suele ser suficiente para botellas destinadas a pocos años. Las que llevan corcho tradicional se almacenan a menudo acostadas para mantener el cierre en contacto con el líquido, aunque existen matices según el tipo de corcho y el tiempo. Cuando llega el momento de abrir, el sacacorchos extrae una pieza que estuvo comprimida durante años. A veces el vino contiene sedimento y se decanta lentamente para separarlo. Otras veces se vierte en una jarra para aumentar el contacto con el aire. Un vino joven y cerrado puede volverse más expresivo. Uno muy antiguo y frágil puede perder sus aromas con rapidez. Decantar no es una ceremonia necesaria para toda botella. Al final, ninguna explicación reemplaza el acto de prestar atención. La química permite describir ácidos, alcoholes, ésteres y taninos. La historia explica rutas, leyes y costumbres. La agricultura cuenta cómo una planta responde a su ambiente, pero en la mesa todo eso se presenta de una vez, en una cantidad pequeña de líquido. La copa que estaba sobre la mesa sigue allí. La superficie ya no se mueve. En el vidrio queda un reflejo de la habitación y detrás el color del vino. Dentro de esa porción hay agua llegada con la lluvia, carbono fijado por hojas, azúcar transformado por levaduras, pigmentos de una piel y decisiones tomadas durante meses. También hay tiempo, el de la estación que llevó el racimo desde la flor hasta la vendimia, el de la fermentación, contada en días, el de la crianza, medida en meses o años, y el tiempo más largo de las personas que aprendieron a podar, prensar, esperar y compartir. Una copa no muestra a simple vista ninguna de esas capas. Parece solamente un recipiente con un líquido quieto. Sin embargo, al acercarla, el aroma vuelve a levantarse por un instante. Después, se dispersa en el aire de la habitación, lentamente, hasta que ya no es posible distinguirlo. Gracias por acompañarme esta noche.